Aquí comienza Un Momento Bárbaro con Carmela y Julio Bárbaro. La historia y el presente, los personajes y las anécdotas. Un momento bárbaro para recordar, pensar y entender. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos nuevamente en Un Momento Bárbaro con el señor Julio Bárbaro. Bienvenido, ¿cómo le va? Bien, bien. Y me parece que hay... Yo siempre tuve la sensación, Carmela, que los temas se agotan. Sí. Viste, a Loan lo gastaron, después vino el derrumbe de Pinamar, que es un tema más pesado. Después, bueno, lo de Alberto y su mujer, se gastó, pero quedan ahí coleando. Bueno, cada tanto hay alguna novedad. Y ahora está el triunfo de Trump. Sí. Que, digamos, ya está todo dicho. No hay nada nuevo para inventar sobre eso. A mí me pareció más importante y también más discutible lo que dijo Milei de Alfonsín. Ajá, que había sido Que había parte sido golpista. del golpe, sí. Me pareció, digamos, yo no trato de no ser exagerado. Estaba leyendo Milán Kundera ayer, La insoportable heredad del ser. Digo leyendo, como no veo, Sí. escuchando. Bueno, pero vale como leer. Reescuchando una obra que de Kundera leí bastante, ¿no? Y, digamos, son de esos autores que te llegaron. Vi la película, maravillosa. Kundera en un momento, claro, Praga estaba invadida, ocupada. Y entonces ese odio al autoritarismo y ese tránsito por los extremos, Kundera dice, esa pasión por los extremos conlleva un cierto enamoramiento de la muerte. Hay un tánatos en ese, ¿no? Buscar el extremo. En la radicalización. Claro, que es lo inestable, porque nunca te estabilizás en un lado. Ujú. Digamos, yo que fui amigo de Alberto, no, amigo no, porque no da para ser amigo, Alberto Fernández es un cachivache, pero digo, lo conocí muchos años, y digamos, fue un personaje que no valía la pena, que fue derrochando todo el poder y Sí, desarmándolo. el prestigio, sí. ¿Eh? Sí. Yo digo siempre, alguien que termina cuestionado por la secretaria privada y la esposa, ya está, ¿qué más querés? Sí, es bastante decadente. Volviendo a lo que pasa en nuestro Entonces, país. Sí. yo voy Alfonsín, no fue golpista, hizo un bolazo de una ignorancia supina. O sea, yo en esos tiempos, yo me acuerdo que había estado antes apoyando a Duhalde, ganó de la Rúa, pero todos éramos conscientes que el 1-1 ya estallaba, no se podía sostener más. Recuerdo a don Julio Olivera, que era uno de los únicos economistas argentinos que daba para candidato a premio Nobel, uno de esos próceres que se mantienen ocultos, fue rector de la UBA después de Ricieri, todavía cuando los rectores transitaban la estatura como los políticos eran los Frondizi, Claro. ¿no? Entonces, Grandes pensadores. eran pensadores respetables. Y en ese momento, Julio Olivera, con el 1-1, lo miró y dijo, esto estalla, siempre estalla, duran. Y duró. Y en esa duración, digamos, no sirvió para mucho la duración. Y el estallido, yo recuerdo que Duhalde y Alfonsín, al ver que el Chacho había renunciado, lo que intentan es hacer un colchón para que esa caída del estallido no sea tan grave. Igual Sí, lo fue. Tan cruenta. Tan cruenta. Tan cruenta en términos sociales, ¿no? Que fue Claro, cruenta. pero yo me acuerdo que estaba en mi casa solo, escuché las cacerolas cuando él dijo estado de sitio, Sí. te llamé a vos que vivías lejos, te dije ahí, las cacerolas, o sea, fue un hecho de la sociedad, una expresión colectiva
de las que uno vio pocas, porque todo el mundo salió con la cacerola. Era el estallido, era como esa imagen de la gente golpeando los bancos para que le devuelvan los dólares. Ay, sí, por favor, sí. Ahora, que venga uno y te diga que el golpe lo dio Alfonsín, es contador público, digo, los contadores públicos. Igual es se muy respetan. interesante, tengo dos cosas que te quiero sumar a lo que vos estás diciendo. Primero, hay una serie muy linda que se llama 2001, que yo le recomiendo, sobre todo a la gente joven que la vea, que es muy paradojal porque están los mismos personajes. Está representado, está Patricia Bullrich, está López Murphy. Digo, hay personajes que siguen pululando o han intentado seguir pululando en la escena, en la arena política, y es muy lindo ver cómo están representados y sus roles Pero está, ¿qué es en el 2001. ¿Es cierto? ¿Está hecho sobre los personajes? Sí, es una serie argentina, te invito a verla, está muy bien realizada, es desesperante porque tiene que ver con la realidad, mezcla, tiene algunos fragmentos documentales. Está novelada, es una serie porque aparecen las discusiones. Está Chiche Dualde, está De la Rúa que lo llama Dualde que decide no contestarle el teléfono. Lo dejan bastante mal parada a Dualde, te voy a decir. Bueno, pero bueno. Parado de a poco, Bueno, bajito. pero digo, la serie es muy interesante para aquello, porque tiene el impacto visual del estallido social en la calle. Tiene ese impacto visual que no lo lees cuando lees la crónica de lo que pasó. En ese sentido, me resulta muy interesante. Pero por otro lado, volviendo a lo que vos decís, a lo que a vos te impacta, sobre los dichos de Milei, sobre Alfonsín, yo lo que creo es que Milei, en lo que finalmente es exitoso es en lograr indignarnos a todos alguna vez por algo. Porque lo que sí se estableció es que puede decir Eso cualquier es cosa. éxito. Entonces, bueno, No, pará, bueno. yo no lo digo éxito en términos con una valoración positiva. No, pero pará, está bien. Digo, yo me vengo indignando sucesivamente hace un tiempo por cosas que a vos te decías, no, eso no es para tanto, hasta que a vos te dicen una que es una barbaridad. Digo, a cada uno de nosotros como ciudadanos, alguna de las cosas que dice, cuando uno puede decir cualquier cosa sin fundamento y sobre todos los temas, nos termina tocando. O sea, finalmente te llega el comentario mileísta que te indigna. ¿Qué quiere decir? Que te indigna. Esto, que al final, dejar pasar, no el que te indigna a vos, sino el que indigna a otro, pero dejar pasar a una persona que dice cualquier cosa sobre un tema 1, tema 2, tema 3, finalmente va a decir cualquier cosa sobre el tema que a vos te importa. Yo sostengo esto, y lo digo no por ahora, de hace muchos años. Buscarle coherencia a la demencia te vuelve loco a vos. Punto. Yo no busco vos tenés coherencia. un loco, entonces, Está ¿cómo bien. es el loco? ¿Dónde va el loco? No, yo creo que lo Después hace sistemáticamente. Agrego, a los 10 meses De la Rúa era un prócer. Sí. O sea, a los 10 meses ni las parejas asumen estar en crisis, porque les parece todavía no es tiempo para asumir una crisis. Está bien. Entonces, llevamos 10 meses con el grotesco, pero el grotesco, a ver... Está bien, pero yo no, el grotesco es mi ley. Carrió, Sí. que era inteligente en serio y lo Sí. sigue siendo, Carrió, por llamar la atención, se fue devaluando. La devaluó esto de querer siempre llamarla, ser original. Y vos sos original, si sos un genio, y a veces tenés rapto de genialidad, y entonces lo sustituís por momentos de estupidez. Sí. Entonces haces un mix. Destruendo De estruendo. Y en el mix te queda la estupidez por encima de la... de la genialidad. Entonces, desde la Carrió que admirábamos todo y hablaba de Araret, y aclaro que fue mi amiga, y aclaro que fui cercano a ella y puedo seguir aclarando. Sí, está Pero- bien. Sí, yo pero- no digo que no, yo... Y la quise y todo. A mí- Pero ese tránsito para personajes que llama la atención termina como... La sabiduría está en la madurez. Mm, Y llamar la atención es siempre un gesto de inmadurez. Siempre. sí, La lo que hacen madurez los es lo niños, es estable, infantil. Es infantil. Mirá lo que hago, nene, mirá lo que hace nene. Y nene dijo que Alfonsín era golpista. Personaje menor que nunca. Sí, y a mí el no me- diálogo a mí no entre él y me- la Yuyito. Sí. Y la reivindicación del Turco Menem. Yo a los menemistas, cuando dicen, no, yo soy de Menem, digo, fresco el ferrocarril. Bueno, en el ferrocarril se equivocó.
todo se equivocó. No me hagan chistes. La destrucción de la Argentina hace la dictadura con los desaparecidos y Menem con la privatización. Y eso es la reivindicación de Alfonsín, que intentó recuperar la Argentina para la democracia. Y mi generación, que era la coordinadora radical y la renovación peronista, terminó dando un montón de ricos y 3 o 4, ningún estadista, y 3 o 4 respetables. Que digamos respetables, el Chanqui Cáceres, Casella, Freddy Storani, del lado mío, qué sé yo, pues Bordón, algún otro, pero no dio un estadista. Y ricos, curros varios. Hay tipos de mi generación que hoy son dueños de alguna empresa del Estado, porque no inventaron nada productivo, se quedaron con lo que era de todos. Sí. Y esto es un símbolo muy profundo. No fue un acto creativo. Le sacaste la luz a la gente y te lo llevaste a tu casa y ahora les cobrás. La verdad es que, muchachos, no son genios, ¿no? No, de todas maneras, yo no lo pensaba en términos de qué hace o qué deja de hacer Milei, que bueno, que como vos decís, digo, sería una locura querer explicarlo o entenderlo o justificarlo. A lo loco. Sino, seguime el razonamiento. Sí. ¿En qué hace el resto de la sociedad con esto? Vos tenés un tipo, como vos decís, que puede decir cualquier cosa sobre cualquiera. Puede decir que Alfonsín es golpista. No, bueno, pero Y el radicalismo no se ofende, No, el pero el radicalismo no radicalismo- se proclama, los periodistas que no se rompa, pero que no se doble. Ahora es que Bueno, se doble y que se se doble. doble y se doble y se ¿Qué enrosca. va? Yo tenía fe en Puyaro. Fue a ir a chupar la media. No. Porque los mendocinos nunca. Los mendocinos venden vino. Son separatistas, siempre No, hablamos. lo que no usan es dignidad. Se agachan, viven agachados de rodillas, se van para cualquier lado. Son más. Va. Bueno, pero digo, faltan sectores de la sociedad en este momento, no sé cuáles, no sé en qué ámbitos, pero claramente no están en la política, no han estado en los medios, generando consensos claros y poderosos sobre cosas como, por ejemplo, que Alfonsín no era golpista. ¿Me entendés lo que te digo? Digo, una respuesta contundente desde la sociedad civil o desde la política, aclarando mínimamente algunas cuestiones. Sí, lo cual no quiere decir que como demócrata haya sido exitoso. No importa, no. Pero yo fue lo que te digo es- absolutamente democrático. El Bueno. Bigle, que yo lo voté, mirá, con Bordón y Menem, éramos 3 peronistas que votamos el Bigle. Porque el viejo Sadi, que era un ser nefasto, con la nube de Úbeda, los querían llevar a la guerra con Chile. La idea de una guerra con Chile, por las altas cumbres que Sí. después las venden, las alquilan, después regalan el agua escondido y quieren hacer una guerra por las altas cumbres donde no llega nadie. Digo, la idea de la guerra con Chile fue realmente irracional Sí. y nos hubiera llevado a un nivel de destrucción que no queremos ni imaginar. Entonces, el viejo Sadi planteaba eso y nosotros salimos con Alfonsín al voto de apoyo al Bigle. Yo era compañero de Caputo, ¿no? De toda la vida, de estudio. Caputo y yo éramos discípulos de Mariano Grondona. Otro Caputo, hay que aclarar. Sí, no el Ladri, estamos No, hablando del otro, Caputo sí, que era del pensador, Caputo, sí. canciller. Bueno, hay apellidos que dan para todo, ¿no? Para un artista verdad. y para un prisionero. Es verdad, pero bueno, por eso yo me pregunto hoy, ya no dónde está el lugar de la rebeldía en la sociedad, que creo que quedó, si querés, reducido al universitario, a esta marcha que se hizo para defender la universidad. Los consensos básicos, ¿dónde se plantean? ¿Cómo se generan? ¿Cómo se fomentan? Digo, ¿dónde está la sociedad civil diciendo, bueno, no vamos a decir cualquier cosa o no vamos a dejar pasar cualquier cosa? Esto no se sostiene. Hasta acá. El tema, mira, cuando yo era diputado en el 73, hice un proyecto de ley prohibiendo a los estados, al Estado nacional, provincial y municipal, nombrar gente. ¿Qué querían? ¿Cómo nombrar gente? Nombrar gente.
y crecer como plantilla Sí, estatal. administrativamente, burocracia, burocracia. hacer crecer su burocracia. Y entonces Weber. decía que si alguno necesitaba que pidiera al otro que le sobraba, pero que impulsáramos la sociedad productiva. Ujú. Y esa idea, que la puse muy fuerte, después, cuando los militares asumen, nosotros teníamos que ir a entregar el arma, era una 9 milímetros, y nos recibían un... Explica para el que no sabe, porque vamos a poner en contexto. En la época en la que Julio era diputado, con el cargo y con la jura, en el mismo momento que vos jurabas y te daban, accedías a un cargo, a un puesto político, te daban un arma, porque todavía la política estaba muy ligada a la violencia y a la supervivencia, con lo cual parte de tus herramientas para ejercer tu cargo era defenderte con una 9 milímetros. Y era llamativo porque en las reuniones de comisión, como te hinchaba llevar el arma encima, Sí. las poníamos todas arriba de un escritorio. Entonces, cuando salíamos de ahí, había 15, 9 milímetros ahí, cada uno tenía su cartuchera con su nombre. Pero entonces uno le usaba el costado. Digamos, dónde llevabas el arma era como una definición De la personalidad. de la personalidad. Está muy bien, está muy bien. Entonces, cuando yo voy a entregar el arma, me reciben lo de las 3 Fuerzas Armadas. Yo le digo dos cosas, pucha, que estoy un poco revisando mi vida. Y una es, tengo hay un proyecto de ley, les dejo el mío, es este. ¿Te imaginas que los tipos querían nombrar a los sobrinos, a los primos? Bah, eran milicos, mataban por acá y nombraban por allá. Y el segundo, digo, ustedes van a reprimir. Pongan una institución donde vayan los que renuncian a ser guerrilleros. ¿Qué me dice? Sí, hay mucha gente de la guerrilla que se va a ir corriendo. Y para evitar detenerlo, yo decía detenerlo, no asesinarlo, pero Sí. era detenerlo, gratuitamente, hagan una institución donde los tipos se puedan presentar y decir... ¿Esto me fue en el corro. 76? 76. Digamos, las ideas no tienen sentido, pueden tener valor histórico, pero los tipos querían matar por matar, ¿no? Y entonces, digamos, no... Fue muy duro porque, digamos, ya matar era una decisión horrible y matar sin sentido era doblemente horrible porque después tenían que inventar una batalla que no fue, ¿no? Pero Una vos decís que el confrontación. argumento vino después o que estaban convencidos de su propio argumento. Porque, digo, hoy ya es absolutamente inverosímil, ¿no? Cuando se habla del el peligro del comunismo, ¿viste? Milei que ve comunistas por todos lados. Pero en ese momento Debe haber, si levanta la colcha. Está claro. con Yuyito. Yuyito no será como... No. No, Yoyito no es comunista porque es su pareja. Y China dejó de ser comunista porque ahora estamos bien con China y Claro. necesitábamos el swap. O sea, el comunismo es algo que varía. va a o sea, variar, es muy claro. dinámico, es un comunismo muy Cuando versátil. subió dijo, no le voy a vender no voy a negociar con ningún país con los chinos porque son comunistas. Sí. No lo olvido nunca. Y bueno, pero se fue el swap a la mierda, que era un préstamo que tengo un acuerdo Y comercial ahora que se va a teníamos. China. Porque parece que no eran tan comunistas. Y le va a poner un ramo de flores, una corona de flores a Mao Zedong. Sí, no sé qué decirte, no sé cuál. La foto esa, ¿cómo le va a caer a Trump? Bueno, ahí es donde las cosas se unen. Pero digo, yo creo que quizás en el 76, si bien yo creo que no era real y está claro que fue una justificación para matar a cualquiera, a cualquier precio, pibe, jóvenes, adolescentes, pibe de 16 años, 17 años que, confundidos o no representaban ningún peligro revolucionario realmente. Ellos, yo creo que en algún momento estaban convencidos. ¿Vos crees que inventaron el argumento después del peligro del comunismo o de la subversión o que mataron por gusto? Mirá, yo debo ser de los que quedan vivos, de los pocos que vivió de los dos lados. Yo, Cristianucci decía una película italiana, Cristianucci, y ahí nos quedó Cristianucci como definición de los cristianos, de los católicos. Digamos,
estuve rodeado de guerrilleros que fueron mis amigos de toda la vida. Ujú. Y algún sobreviviente lo sigue siendo. Sí. Ellos, yo hice el velatorio de los muertos de Trelew y traje los 2 primeros aviones de Trelew, deliberados, y quedé en Trelew más de un mes. O sea que cuando a mí me cuentan lo de la guerrilla, de lo que quedan vivos, soy el único que tiene ese nivel de expertise. Cuando los liberamos, primero creían que no los podíamos liberar. O sea, la democracia no nos puede hacer libre a nosotros, pues los milicos no lo van a dejar. Nosotros lo miramos y decíamos, bueno, lo liberamos. La liberación es el primer conflicto entre Perón y Cámpora. Ujú. Porque Perón estaba en Madrid, pero la pelea entre nosotros era yo, que decíamos que nos libere la ley, y lo monto que nos libere el pueblo. Esta concepción que nos libere el pueblo era la misma que habían tenido y van a tener en Ezeiza. Sí. O sea, la idea es, vos sos jefe del ejército, tenés la policía que es tuya, pero sos el pueblo. No sos el pueblo, ¿de qué te dijo eso? O sea, o sos poli o sos ladri, no sos poliladri. Entonces, si te dieron jefe, yo me acuerdo que lo discutía con el Beberrí, que en paz descanse, un santo varón, pero él era el ministro del Interior. Pero no quisieron ocupar el palco con la policía. No quisieron, porque decía la policía no somos nosotros. Entonces el palco lo ocupó la derecha. Y ese día que se frustra el gran encuentro entre Perón, que volvía, y su pueblo que lo esperaba, fue la multitud más grande que he visto. Debe haber sido parecida a la del último mundial. Ujú. Ese día ya Cámpora está pinchado. Porque Cámpora había elegido un grupo de pibes que se dejaban manejar por esta teoría de yo soy el pueblo. Que es un bolazo total. Y entonces, a los 90 días, empiezan a avisarnos que van a tirar tiro. De nuevo. Le digo, flaco, nosotros te liberamos. Te hablo de diputados que estaban al lado mío. Ujú. Te lo hicimos libre. No, pero el poder real solo está en la boca del fusil. Con esta pavada, que es una gansada histórica, con esta pavada se suicidaron. Y buscaron una guerra que terminó siendo una cacería. Y después discutimos, hicimos grupos de discusión con los guerrilleros sobrevivientes y con los escritores y con, qué sé yo, yo escribí un libro, que es Juicio a los 70, que no le dieron mucha importancia porque está en el medio, todo lo que está en el medio de la Argentina es devaluado, tenés que estar o con los montos o con los represores. Transitar el centro de la Argentina no es un camino asfaltado. No, para nada, es verdad. Igual, más que el centro en términos de opiniones, a mí me parece que lo que sí es interesante y lo que tendríamos que reivindicar es la reflexión en sí misma, ¿no? Poder Sí. repensar, repreguntarse, volver a mirar. Yo creo que en lo que vos contás también falta la mirada más humana, porque vos le estás pidiendo a pibes que eran muy jóvenes un Éramos, nivel, bueno, todos niveles de trascendencia y de reflexión que son difíciles, que además son muy difíciles cuando se ve comprometida tu vida personal, tus afectos. Digo, no, si vos salís de estar en cana y cagado a palos y torturado y bueno, qué sé yo, no sé, tu mirada del mundo es otra, es distinta. Pero yo a los 19 años empecé mi debate, yo no acepto matar. Y esto nunca cedí en eso. Yo no acepto matar. No me creo Dios para disponer de la vida ajena. Está bien, no digo que no tengas razón. Yo creo que tampoco estaría de acuerdo en salir a matar, pero hay cosas que tienen que ver también con tu educación. Vos fuiste a un colegio salesiano, aunque te parezca, esto es lo que pienso yo, ¿no? Aunque te parezca que no tiene nada que ver,
vos participaste inclusive de la faena de un animal, de lo cruento de la finitud de las cosas, ¿no? Claro, sí. De verdad te digo, Sí, hay una idea de la muerte que no es una idea heroica o alejada o claro. tiros. Digo, El primer día que el cura a los 14 años me dijo, porteño, matá esa yegua, y yo tenía mi cuchillito y maté la yegua, entendí una visión del mundo y de la vida de la vida y la muerte, aunque parezca, no estoy comparando las personas, pero digo, bueno, había una realidad en tu educación, en tu crianza, que te mostraba la vida y la muerte desde otro lugar, que quizás me parece que muchos no tuvieron, y que por eso también, esto sí vos lo sabés de primera mano, no importa quién es, el peso que cargó toda la gente que mató después. No sé si los milicos, porque el milico está en teoría entrenado y obedeciendo para hacer eso, pero la mayor parte de los militantes, de los pibes que mataron, los llevaron muy mal después, porque hay que cargar con eso sobre tus espaldas. Yo me acuerdo un amigo del alma, José Amorín, que falleció, era un médico maravilloso. Jorge Sigal, que es un argentino que alguna vez estuvimos cerca, charlamos, cenamos. Jorge Sigal escribió una nota en La Nación sobre... Él había escrito un libro maravilloso que si podés leerlo alguna vez, que es El día que maté a mi padre. Lo leí, es extraordinario, es hermosísimo, me encantó. Es un libro fácil, cortito, muy recomendable. Sigal escribe en La Nación sobre José Amorín. Uh-huh. Y entonces yo lo llamo y le digo, Jorge, estás escribiendo sobre mi amigo. Me dice, sí, yo vi que en uno de sus libros vos hacés el prólogo, la contratapa. Digo, era mi amigo del alma. Y José, bueno, pero después quedamos en vernos con Jorge y no me vi, culpa mía, porque veo poco y ya que sé, me cuestan las visitas. Pero hermosa nota sacó en La Nación y hermosa charla tuvimos con Sigal. Amorín asumía con dolor haber matado. Lo que tenía que a veces describía las muertes y las coyunturas y las situaciones. Uh-huh. En algún momento hace 30 años, con él y una serie de personajes que ya no están, quedan 2 vivos. 3. Nos encontramos un día entero a debatir sobre la vida y la muerte, y se debatía mucho porque 4 de los que allí estaban habían participado de cerca o de lejos en el asesinato de Rucci. Uh-huh. Y cuando toda la charla terminó, que era con vino, con asado, con reflexión, con dolor, con el arrastre del heroísmo transformado en fracaso. Una reunión de héroes trágicos, ¿no? Uh-huh. Fue muy duro porque uno de los más cercanos actores al asesinato de Rucci dijo, yo no me arrepiento nada. Y quedó un sabor amargo en la boca de todos nosotros. El resto estaban todos doloridos, arrepentidos. Estábamos contando la historia del error. Uh-huh. Y él reivindica eso y me hace acordar a un escritor que me cuenta que ayudó a una mujer a escribir un libro donde defiende la contraofensiva, ¿viste? Cuando la guerrilla defiende la contraofensiva, que fue una botoneada total, le dijo a los 80 mejores, vayan y ataquen. Murieron los 80, y Firmeníbal, Canarvaje y Perdía estaban en un hotel de lujo. La contraofensiva es una delación, es una traición. Hace silencio. Sí, bueno, primero porque no me queda más que escuchar ese relato tan vívido en primera persona, me parece que es lo más interesante que puedo hacer, ¿no? Además sería medio estúpido. Pero porque aparte intento también ponerme en ese lugar, en ese momento, en esas fechas y en las reflexiones que vinieron tantos años después. Juan Gelman, que era un poetazo, en Roma les decía, junto con otro par, que no voy a mencionar porque alguno era amigo, ¿no se dan cuenta que nos estamos reuniendo en salas de A100?
que esto está totalmente delatado, que acá la mitad son botones, que ya está, ya perdimos. Y me hace acordar aquel guerrillero que me citó acompañado de una mujer y que yo lo vi y dije, esa mujer, él pobre murió, lo mataron, esa mujer que es la que la acompaña, yo digo, esa mujer es delatora. Se le han pegado un servicio de información al lado. Las Julietas le dicen ahora. El término moderno es las Julietas, yo no sabía. Y ¿Antes se le decía Julietas también? No. Y yo me acuerdo porque él era como mi hermano, del catolicismo más ultra, claro, y casado con una amiga, éramos todo matrimonio, viste, unidos, católicos, y lo veo con esta señorita, y me dice, bueno, ella va a ser mi continuadora, y dice, vos que tenés que querés darnos una mano. Y ahí le digo, mira, yo fui amigo personal tuyo, pero nunca político. Nunca aprobé la guerrilla. Y ahora que los corre el sastre para cobrarles el traje que no pueden pagar, querés que me compre la quiebra. Yo con usted no tengo nada que ver. Y yo sabía que hablaba él, pero le hablaba a la botona. Le estabas hablando a ella, claro, le estabas hablando a ella. Y después, 2 veces, un militar amigo o conocido me dijo, te salvó el sastre. ¿En serio? Sí. Extraordinario, tenía la anécdota completa. En realidad, vivíamos en Agrelo y sonó el teléfono a la noche y una voz me dijo, soy un oficial del ejército, usted, mi apellido no se lo voy a dar, pero como hecho simpático de la vida, me dice, a usted lo salvó el sastre, y cortó. Y después fui a otro, a Luis Sobrino Aranda, que había sido diputado conmigo, y que era absolutamente ligado al ejército y a la marina, y me hice el distraído, hablamos un rato, y cuando me iba me dijo, saludos al sastre, ¿eh? La anécdota es extraordinaria, la tenés que poner en el libro. Vos sabés que es más compleja, porque con él, que era mi amigo del alma, y éramos amigos un grupo, yo trabajaba en el Abasto y él era un católico de iglesia. Habíamos hablado de sexo y él había mostrado una ignorancia exagerada en lo que es el sexo. De eso que te dice, hoy yo no imaginé que eso se hacía en el sexo, ¿viste? Esas cosas. Sí. Y ese hecho me marcó a mí el verlo con la mujer y decir... La mina lo tiene loco en la cama y lo lleva de las narices. Claro. Pero además le pusieron, porque hay un amigo nuestro, tuyo y mío, de nombre de animal, de ave, que siempre contaba que siendo diputado, él y otro le dice, el dueño del restaurante, hay 2 chicas que los quieren conocer. Sí. Entonces él, personaje maravilloso, amigo mío, vos lo conocés, y amigo de tu madre. Yo ya entendí, sí. Él va y era una rubia linda. Sí. Se engancha, le gustaba. Y entonces le dice, bueno, tengo que ir a un lugar y después nos vemos. Y la mujer le dice, la joven le dice, no, quiero llevarme si vas a ir a algún lado. Te acompaño. Y él le dice, no, te vas a hinchar. Yo quiero ir con vos, le dice ella. Y él iba al hospital Argerich a ayudar a un herido de su provincia. Sí. Y se quedó 2 horas con el tipo y le llevó un regalito y después vio a otro enfermo y después salió de ahí y le dice a la mujer, venís a casa. Y ella lo mira y le dice, si me acuesto te tengo que delatar. Y la nobleza que vi en vos es tanta que me permitiría enamorarme, pero no acostarme para delatarte. Le dio un beso en la mejilla y se fue. ¡Oh, extraordinario! Es un cuento hermoso, es una novela.
Es una novela, ¿no? Es una novela. Pero Es una novela, sí. ¿Cómo se han degradado hasta ahora las Julietas, no? Pienso en el caso Clerici con Insaurralde y digo, ya no, ni los espías, ni las amantes, ni las Julietas tienen el nivel que tenían en ese momento. el tema era que en ese momento lo que se jugaba era la vida. Desde ya. Entonces, Claro que sí. yo iba a Trelew, a mí me eligen el 11 de marzo y asumo el 25 de mayo. Los días que estoy en Trelew son un montón, porque ayudábamos a los presos. Y yo siempre cuento, claro, uno es un anecdotario. Entonces, entrábamos a la cárcel, al principio no nos dejaban entrar, después nos liberamos, la NUCE nos libera a presos, podemos hablar adentro de la cárcel. Y en la ranchada, entonces, uno te dice, tráeme un cepillo de dientes, y el otro dice, tráeme un mazo de cartas, tráeme un mazo de cartas. Nosotros compramos los mazos de cartas y les llevábamos los mazos de cartas. Y un día me encuentro una chica que va llevando un ciego, y el ciego me dice, Julio, quiero hablar con vos, soy Santucho. No era ciego, no era un ciego. A vos te queremos porque nos ayudaste siempre. Yo me había hecho cargo del velatorio de los muertos de Trelew. Pero, bueno, nos encontramos en un bar y qué sé yo con el ciego y me dijo, no me corrompas la gente. Digo, ¿cómo te corrompo la gente? Sí, vos les llevás mazos de cartas cuando ellos tienen que pensar en la revolución. Y me quedé en silencio, porque el trotskismo era eso. No, la pequeñez, sí. No sé si era la exageración. El preso que llevaba 7 años ahí te pedía un mazo de cartas porque la carta la dibujaba. Entonces al ver el mazo les parecía un dominó, me pedía, hasta un ajedrez que les llevaba. Y viene Santucho, el jefe, y te dice, no me corrompas. Los estabas distrayendo. Que no. No sé por qué, puedo contar anécdotas de esos días, ¿no? Bueno, ¿lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer en tu libro? La más llamativa. Pero estas las vas a poner, me imagino. Sí, la más llamativa fue cuando lo subí al avión en Trelew, a los presos. Uh-huh. Primero, yo los iba a buscar en colectivo, los llevamos al colectivo, 2 colectivos, 3, subían, y después los tipos iban al colectivo y algunos volvían y escupían la cárcel, ¿viste? Esa cosa de... Sí. No podían imaginar que nos liberaban. Entonces, los llevamos al avión, suben al avión y me repercute en el oído esa emoción del avión que levanta y la jefa de azafata que dice Austral Líneas Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la patria y les desea lo mejor para sus vidas. La ovación de todos ahí que no creían que nadie los iba a liberar. Ay, voy a llorar. Me emociona muchísimo. Y entonces la jefa de azafata, que me llama a mí, a Julio Mera Figueroa, que era el otro que iba en el avión, y nos dicen, hay una discusión de las chicas, que como estos presos hace años que no ven una mujer, no saben si sacarse el tapado es una provocación o dejarse el tapado es un temor absurdo. Uh-huh. Y yo lo llamo a uno al jefe del EP y al jefe de los montos de ese avión, Sí. que ahora se me fue el nombre de esos personajes. Entonces le digo, muchachos, que se saquen el tapado. Sí, que se sacan el tapado y entran. Todavía se utilizaban las azafatas casi... Exuberantes, modelos. Eran modelos. Sí. Y el aplauso de los azafatas aparecen con la bandeja de copas y sanguchitos. Y la ovación de los muchachos no terminaba más. Porque además era la liberación, era la belleza femenina ahí. La vida, el futuro, la comida, todo. Desbordaba. Y me acuerdo cuando llegamos a Ezeiza, no me olvido nunca. Había una multitud, era todo caótico en la pista. Uh-huh. Y eran centenares de jóvenes que iban a recibir, algunos eran parientes y otros
varones y mujeres, que buscaban algún solitario, porque el guerrillero era el prócer. Llevarte un guerrillero a tu casa. Obviamente a los 4 o 5 días no debías querer tirar por la ventana. Bueno, pero había que darle una bienvenida. La bienvenida era masiva. Claro. Y los tipos... Y eso, claro, esa euforia duró, qué sé yo, 2 meses. Al tercer mes ya venían algunos y me decían, me conseguí laburo. Bueno, Y otro, claro, había que recomponer una vida. había que recomponer una vida. Y era un tiempo, ¿no? Era dudoso, difícil. No teníamos proyectos para eso. Y la estupidez de que la democracia era un escalón en el camino hacia la revolución volvió a imperar y volvió la violencia a Tenés, instalar. yo sé que por ahí este no es el ámbito, ¿no? Programa de radio, pero digo, deberías conseguir el testimonio de alguno de esos liberados que cuente, así como lo contás vos, pero que cuente también su sensación, digo, para poner un apartadito ahí en el libro, que es lo que yo te vengo diciendo, ¿no? Alguno que pueda contar en primera persona un poquito de cómo fue esa liberación. ¿Qué sé yo? Quedamos tan poco que Bueno, sería pero habría buscar- que rastrearlo, habría que buscar, tiene que haber quedado alguno. Tiene que haber quedado alguno, sí, Que sí, pueda sí, dar su sí, testimonio sí. de cómo fue Sí, ese vuelo, que cuente eso mismo, ¿no? Que su sensación, su... Saca un aviso, se Su busca. temor. Bueno, preso porque aparte que haya- yo me imagino que les debe haber costado mucho entender si efectivamente era una liberación o una trampa, ¿no? Después de tantos años, uno me parece que les debe haber costado confiar. Había un tema que es más grave. La clandestinidad te corre de la realidad y te instala en un borde del cual es difícil volver. Claro. Yo me acuerdo que cuando me nombraron diputado en el 83, en el 73 no teníamos ni un secretario privado, secretaria, nada. Nada. Ni despacho, nada. En el 83, como Pero- habían hecho el edificio de Riobamba, nos dieron un despacho. Y me dieron un secretario. Yo nombré un ex guerrillero. Hermoso personaje. Y me hacía la vida clandestina a mí. Y yo le decía, ya estamos libres, chabón, no me... ¿En el 83 también te daban un arma? ¿O No, ya no? ¿qué En el te- 83 ya no. era eso, No, bueno, una- pregunto, no un- recuerdo. En el 83 no te daban. En el 83 ya estaba y además todavía los milicos eran poder y la guerrilla había desaparecido y no había... Era el retorno a la democracia. O sea, en el retorno a la democracia dejó de venir con la política, con el cargo del arma. Dejó de estar la violencia instalada. Ujú. Entonces era otra cosa, ¿no? Era otro mundo. Además veníamos de los desaparecidos. Vos naciste en España, el exilio, y después me secuestraron. Que eso no... Yo nunca me hago cargo de que me secuestraron, está bien, ni de que me exilié, ni pedí 3 pesos de retorno por eso. Todo eso me parece un... Pero... Bueno, pero, a ver, entiendo tu manera, me parece que la reparación no estuvo mal, que también es el reconocimiento de una historia, y no todo el mundo tuvo las mismas habilidades para salir adelante, porque hablar desde uno es muy fácil. Es cierto, hará 2 meses La Nación me mandó una periodista que me hizo la entrevista y yo la leo, escucho La Nación a la mañana y veo la entrevista que me hizo a mí sobre mi secuestro. Yo no creí que La Nación me sacara esa larga nota. Tuvo mucha repercusión, a mí me la comentaron mucho, conocidos, porque contás algo muy crudo que nunca habías contado, al respecto del secuestro, de la tortura, de ese tipo de cosas que lo tenés como Pero guardado. como yo no junto trauma, no me quejo, no soy... Pero a veces no se trata de eso. Digo, cuando uno cuenta una experiencia también es para dejar un legado, es justamente para explicar por qué no vivís de eso como un trauma o como una bandera, sino como un hecho más de tu vida, pero no deja de ser parte. Tengo un amigo muy maravilloso, un amigo muy, muy amigo, que es católico, es que judío militante, ortodoxo, que me dice siempre, a vos te educaron como estoico, Ujú. ¿no? Como el estoicismo de Sí. vos sufrís, no sufrís, no, calor, frío no hace, no, la queja no funciona. Sí, la negación diría yo, ¿no? En una etapa un poco más aburguesada actual de la vida,
en ese momento era estoico, hoy es negación, ¿no? Que es algo que hablamos en familia. Siempre a Julio lo definimos claramente con la frase la lluvia no moja. Esto no está pasando. Él decide que no llueve y no llueve, él decide que no hace calor y no hace calor. Y aparte, le ordena a su cuerpo que no hace calor, porque el tipo hace 40 grados, se pone un saco, una camisa y no se le transpira una gota. O sea, tiene un nivel de dominio, de negación. Pero, de negación. Me formaron en un reformatorio, en el sentido del invierno. Rompa escarcha, agarre escarcha, guarde escarcha en la mano, tire escarcha, refriéguese, no la siente más calentita las manos. Y sí, claro. Claro, está bien que se caliente. Y era eso, Qué crueldad más absoluta. Está bien. Pero no era una crueldad, era, ¿Cómo que no? qué sé yo, no, era una forma, es tan distante de la realidad. Los curas me daban un clarinete y decía, aprende, y yo caminaba por los Yuyos, en un campo 300 kilómetros de Buenos Aires, y tocando clarinete hasta que las notas te salían, te daban La partitura. la partitura, empezabas a tocar, y después te disfrazaban de un uniforme y te mandaban a los pueblos, y los pueblos solicitaban los días de Festivos, feriados. La banda, entonces yo iba en la banda, y la banda se bajaba del camión toda llena de tierra, nos sacudíamos un poco, y salíamos a desfilar, éramos como 20, y la gente nos seguía, los chicos nos seguían, y entonces era maravilloso, nos instalábamos y tocábamos, teníamos 15 canciones, qué sé yo, hasta más, no, sabíamos, era bueno, sabíamos vals, sabíamos marchas militares, sabíamos, digamos, había todo era muy lindo el hecho de ir a esos pueblos donde te homenajeaban, comías asado, pasabas el día y tocabas. Sí, sobre todo, aparte de salir un poco de allá del otro infierno, donde trabajabas con escarcha. Trabajabas con escarcha, me acuerdo que nos daban un hacha y nos llevaban al monte, los vecinos que tenían monte decían, les donamos madera, íbamos 30 tipos con un hacha en el camión. Claro, después llenábamos el camión de madera y nos subíamos arriba de la leña. Claro. Y volvíamos arriba de la leña. Hermoso. Escúchame, tenemos que hacer una mini pausa y nos quedan 5 minutos de programa. Dale. Nos damos un bárbaro recreo musical. Unter Bäumen wachsen Rosen, Eilululu, und die Weise winken bloßen, Schlaf Jesunen ju, und die Weise winken bloßen, Schlaf Jesunen ju.
Sitz mein Kind nicht bei dem Fenster, weil du kennst dem Winter fielen, und ich will nicht du, mein Schönster, sollst vor Liebe sich verkühlen. Himmel ist doch marnig schwarz, Punkt also wie du. Bueno, continuamos en un momento bárbaro, hoy lleno de anécdotas, hoy nos trajo recuerdos de otras épocas, recuerdos que también marcan la historia del país, ¿no? Volví muchas veces con mis compañeros de ese secundario, porque además, como era de 10 meses, encontrabas el 1 de marzo y salías el 10 de diciembre. Y solo salía en el medio del tercer año para ir a la rural, a cuidar los chanchos que poníamos. Como era 10 meses, la intimidad era muy grande. Claro. Bueno, era en la familia, más que sus familias. Era más que la familia, Claro. Entonces nos vimos muchas veces, nos vimos 10, 12, se fueron yendo, hace otro, y quedamos 5, y era muy lindo, salvo uno, que, digamos, decía, estaba en contra de esa educación. Todo el resto la habíamos disfrutado enormemente. Y me acuerdo de un veterinario, Heraldo Bagliani, que tocaba la armónica como los dioses. Y la armónica era un instrumento que usábamos mucho nosotros, ¿no? Pero esa idea de aprender a enlazar, a castrar, a carnear, el apiario, Sí. era difícil, porque la primera vez que me picó una abeja arriba de la frente, el ojo se me deformaba. Entonces, el coadjutor te decía, bueno, chico, duele un poco, y vos te veías el ojo deformado. Cuando te piquen muchas se te pasa, me decía. Pero, te va a dar inmunidad, te cosa da que inmunidad, es relativamente cierta. Y él iba con los brazos sin la camisa sacaba Sin protección. Y hay una gente que trata a las abejas y las abejas lo tratan bien a él, pero tienen arreglo que yo no logré firmar con ellas. A vos no te lo dieron, No a vos me lo ese dieron. pacto no te lo dieron. Ese pacto con las abejas. Pero, Bueno, hay que decir que sigue existiendo ese colegio. no, claro, el año que viene se cumplen 100 años, por ahí te pido que me lleves. Pero ya no tiene el mismo sistema de 10 meses de No. corrido. Sí tiene pupilos, ¿no? Tiene gente que se Pero queda... además hay mujeres, antes no nos dejaban ni mirarlas de lejos. Ahora hay chicas integradas al colegio. Ujú. O sea, algunos que van en coche, todos se quedan toda la semana porque es en el medio del campo. Claro. Y entonces, me acuerdo que mi madre venía en tren, no había pasado la lacra Menem para destruir el ferrocarril. Mi madre venía en tren y había un hotelito y se quedaba ahí. Y había una volanta de 2 caballos, un carro de 2 Sí. caballos que la llevaba Hasta el colegio, del tren al colegio. Del tren al colegio. Y te visitaba. ¿Cuánto te visitaba tu mamá? No, una vez por año. 2 era como un exceso. Claro, a los 13 ya uno se rajaba de la vida. Yo a los 13 me echaron, me fui, viste que eso me echaron, me fui, que es como los matrimonios. Te Sí, divorciaste siempre, vos, siempre ¿quién se- hay un gris. Siempre hay una zona gris. Claro. Los expulsados no, por ejemplo, a la Mondino la echaron, no da A la para zona Mondino la gris. echaron, no. Ella puso pintura gris. Y este que asumió ahora, yo veo que le pasan los recuerdos de su fanatismo por Cristina, por Scioli, A Werstein. a Werstein. Sí. Y vos decís, muchacho, la coherencia no existe, no. Los tipos fueron aplaudidores de cualquier cosa. Eso es decadencia. Bueno, Julio, se acabó nuestro tiempo, pero fue una linda charla. Hoy daba para seguirlo un rato más. Pero y no llovió, porque anécdota y torta frita son para día de lluvia. Bueno, llovió esta semana en algún momento. Gracias, ¿no? Bueno, no nos encontramos el domingo que viene, o por lo menos no en una versión actualizada, porque vamos a estar de viaje, ya les contamos en varias oportunidades que acá el licenciado se va a ver al Papa, así que vendremos con anécdotas europeas para la otra semana. Suerte, gracias. Chao, hasta la semana que viene.
Llega a su fin este momento bárbaro. Nos esperamos la semana próxima para compartir una nueva y necesaria barbaridad.